Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en la reunión de hoy vamos a ver brevemente algunos conceptos ampliatorios respecto a los apuntes que ustedes tienen sobre sociología criminal, la primera parte. Esto es, de alguna manera, una nueva vertiente que vamos a ampliar, ¿no es cierto?, con algunos conceptos para que ustedes los tengan presente. En buena medida, ustedes habrán visto de que la sociología criminal ha sido tema de debate y de discusión, incluso en el siglo XIX, ya con los positivistas. Ustedes recordarán, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de las diferencias que existían entre grandes pensadores como Lacassagne en Francia o Ferri en Italia, y que de alguna manera había originado una corriente que tendía precisamente a analizar y explicar el fenómeno del delito a través de la, por ejemplo, incipiente sociología que se estaba provocando por aquellos años. Los estudios académicos posteriores no hicieron más que justamente revalorizar esta cuestión, pero a partir justamente de la aparición de nuevos fenómenos. Lo que vamos a ver hoy justamente es la escuela de Chicago y las bases de estudio, ¿no es cierto?, de la teoría ecológica, para que tengan justamente una mayor comprensión e ilustración a lo que ha sido dado en el apunte de la materia. Ustedes acá en la pizarra podrán apreciar justamente que les he colocado algunos de los nombres de las personalidades más influyentes de esta corriente de pensamiento: Robert Park, Ernest Borges, Shaw y McKay. Esta corriente prevaleció muy fuerte, nació muy fuerte hace casi un siglo, digamos así, hoy diríamos entre los años 1920 y 1930, y se ha caracterizado a partir precisamente de la investigación que hicieron los departamentos de sociología norteamericanos, tanto sea de Harvard y principalmente la Universidad de Chicago. De la Universidad de Chicago salieron ilustres pensadores, entre ellos precisamente estos autores a los que he hecho referencia. Ahora bien, ¿qué es lo que postulaba justamente la Escuela de Chicago? ¿Por qué tuvo esa aparición, ese auge que aún hoy sigue teniendo en determinados ámbitos académicos y que sigue siendo, por supuesto, materia de actualización y debate? ¿Qué es lo que generaron o produjeron estos pensadores? Lo vamos a ver en forma breve y sucinta para que lo tengan bien claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principal concepto? La próxima reunión vamos a ver, digamos, una secuencia o un pensamiento que fue también fuertemente influida por esta corriente de la Escuela de Chicago, que es la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland, pero eso ya lo vamos a ver después. Por ahora nosotros nos vamos a concentrar en esto. ¿En qué se basaron justamente estos autores? Bueno, tengamos en cuenta, en primer lugar, de que dentro de la corriente de la sociología criminal en los Estados Unidos han habido incluso dos vertientes. Una de tipo, yo diría, sociológico, que tiene que ver justamente con la distribución espacial, que tiene que ver con el crecimiento demográfico, que tiene que ver con las características de las regiones. Y por supuesto, si esas cuestiones podían explicar determinados comportamientos delictivos o bien podían explicar en su conjunto la delincuencia en sí. Hay otras posturas que relacionan dentro de esta misma corriente de sociología criminal americana, las de tipo sociopsicológico, si las podemos llamar así, respecto a la relación que tiene justamente el individuo, tanto sea consigo mismo y respecto a su entorno. Es decir, si la personalidad del individuo puede ser explicada en conjunto con aquellas cuestiones que tienen que ver con el lugar donde el individuo se desenvuelve, se desarrolla o realiza sus actividades. Por supuesto que no son dos corrientes en pugna,
ni son dos corrientes antagónicas. En fin, son formas, digamos, clasificadas de poder ver desde qué ángulo se puede abordar la problemática criminal. Y en ese sentido, la sociología criminal americana ha dado muchísimos aportes, que hoy día, como ya les dije, son materia de debate, de análisis y discusión. El primer concepto que tenemos que tener en claro cuando analizamos, perdón, pero estoy un poco resfriado. El primer concepto, ¿no es cierto?, que tenemos que analizar cuando hablamos justamente de Escuela de Chicago es lo que ellos llamaban justamente desorganización social. Ustedes este tema ya lo tienen en el apunte, pero yo se lo voy a hacer con algún tipo de clarificación. ¿A qué se refiere justamente la desorganización social? Bueno, la desorganización social tiene justamente multiplicidad de factores, lo que nosotros llamamos factores criminales o de incidencia criminal, para ser un poco más preciso. Estos son 4 factores en realidad, y el primero de ellos es el que tiene que ver, que más incidencia ha tenido, es justamente la pobreza. Ahora, la pobreza, como siempre digo, por sí sola no explica el delito. ¿Sí? Es decir, nosotros no podemos tomar este concepto de pobreza para decir que justamente en los lugares carenciados o lugares pobres es donde más se delinque, de ninguna manera. Pero obviamente las malas condiciones de vida, y no hay duda, que también inciden en este estudio de factores. El segundo es el que tiene que ver con la movilidad de la población. Los movimientos, habían estudiado los investigadores de Chicago, en las ciudades tenían precisamente una relativa, ¿no es cierto?, movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad justamente no eran estáticas las vivencias, los hábitats, las costumbres, sino que podían justamente trasladarse de un punto a otro. Y esto podía generar justamente nuevos espacios de convergencia. Naturalmente, un barrio o un lugar puede diferenciar de otro, aunque pertenezcan al mismo espacio geográfico, porque cada una de estas circunstancias tiene sus características. Y entonces, precisamente sobre la base de estas características, la movilidad de población, por ejemplo, permitía que ante una inexistente, por así decirlo, legislación laboral que protegía a los trabajadores, muchos de ellos debían desplazarse a cubrir grandes distancias de un punto al otro para poder ejercer sus tareas, ¿no es cierto? Y luego tener que o bien residir en la zona, que es lo que habitualmente se hacía, o trasladarse, ¿no es cierto?, a grandes distancias, recorrer grandes distancias. Esto se produjo, ustedes se preguntarán, ¿por qué hablamos de Chicago? Bueno, porque Chicago fue justamente el epicentro de uno de los desarrollos industriales más importantes de los Estados Unidos. Y ahora ustedes van a entender por qué justamente se produjo esa cuestión. Un aspecto que estudió la desorganización social es precisamente, hablando de la dinámica, ¿no es cierto?, de esa movilidad de los barrios y de la población, la transitoriedad de las relaciones sociales. La transitoriedad de las relaciones sociales. Esto generaba muchas veces que los vínculos fueran efímeros, que fueran breves, que fueran pasajeros, y que en realidad, bueno, la gente, digamos, podía tener una relación o una vinculación con alguna persona en especial y luego, bueno, dejaban de verse. ¿Pero por qué? Eso estaba justamente
digamos, relacionado básicamente a la falta de, digamos, de interés que no sea otro, ¿no es cierto?, que el dinero, que el trabajo. Entonces no permitía justamente fortalecer esos vínculos. Una persona podía estar hoy, mañana podía dejar de estarlo. Ustedes recuerden justamente de la precariedad, tengan presente esto, de las relaciones laborales, en esa época, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces alguien podía ser tomado en el trabajo y puede ser despedido, con lo cual esa persona que iba aún viviendo lejos debía volverse a trasladar o tenía que volver a trasladarse a un lugar quizás más distante para poder sostener a su familia. Era justamente una situación muy compleja. Por eso justamente les voy a marcar el cuarto punto que les va a permitir entender esta cuestión, que es ni más ni menos que la problemática de la inmigración. Perdón. Las corrientes inmigratorias fueron muy importantes en toda América y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en la cual, ¿no es cierto?, gran parte de Europa quedó devastada. Esto quedó asolada. Esta fue justamente una situación en la cual llevó que muchos hogares, muchas familias que residían en Europa, tuvieran que despedirse de su país de origen. Y si muchos de ellos, escapando de la guerra, se llevaban lo opuesto. No tenían otro recurso, otra salida, otras opciones. Entonces buscaban ¿qué cosa? Un nuevo mundo. Un mundo por el cual nosotros podían no solamente se trasladar o llevar a su familia, sino empezar una nueva vida. Por supuesto que esa nueva vida, muchos de ellos nosotros lo pagaron también con el costo de sus propias vidas, porque por pocos recursos, por poca plata que ganaban, con ingresos muy bajos, ¿no es cierto?, era vivir prácticamente trabajando y no en las mejores condiciones. Estos cuatro elementos que hemos señalado, Shaw y McKay, hacen referencia justamente a esta idea central, a esta idea, repito, central de desorganización social. Entonces, como para ir resumiendo, ¿no es cierto?, la desorganización social es producto ¿de qué? Es producto entonces del crecimiento urbano, ¿y qué otro factor interviene? Del crecimiento urbano y la migración. La llegada, ¿no es cierto?, de nuevos inmigrantes ha sido también foco de nuevos movimientos migratorios, es decir, movimientos internos en los cuales, como ya les dije, existía desde el punto de vista laboral la cultura del descarte. Entonces, se generaban, por supuesto, situaciones de injusticia, de abandono social, y esta problemática, ¿no es cierto?, debía ser por lo menos entendida o interpretada de alguna manera. Alguien debía asumir, por así decirlo, las primeras investigaciones que pudieran explicar desde la sociología, ¿no es cierto?, la aparición de nuevos fenómenos delictivos. Ustedes tengan en cuenta que justamente con esta población de inmigrantes florecieron, ya sea en Estados Unidos e incluso en nuestro país, florecieron también nuevas formas de organización criminal como la mafia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando justamente de que estos inmigrantes no solo venían a trabajar, no solo venían, ¿no es cierto?, a dar cuenta del producto de su trabajo para poder sostener, ¿no es cierto?, su familia, sino que a su vez debían enfrentarse a estas nuevas realidades. Y entonces se creaban o se generaban
realmente verdaderos focos de dispersión social. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que seguramente lo van a entender mucho más. Supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos una región en la cual, ¿no es cierto?, se incluyen estos barrios. Entonces, en estos barrios tenemos, por ejemplo, polacos, tenemos irlandeses, tenemos italianos y tenemos judíos. Mientras estos grupos de inmigrantes no tengan contactos o vínculos entre sí, no existe riesgo de justamente lo que llamaban los investigadores de Chicago asociación diferencial. ¿Sí? La asociación diferencial que vamos a ver después, más adelante, que es la teoría justamente a la cual se refiere Edwin Sutherland, tiene que ver justamente con el alto componente cultural. Por eso también se lo llamaba teorías culturalistas. Eso lo vamos a ver después. Lo que yo quiero justamente que sepan ahora, que vean ahora, es que mientras estas relaciones o estos vínculos no existan, no hay riesgo justamente de mayor interacción social. Y por lo tanto no hay riesgo también, justamente por falta de asociación, no hay riesgo justamente de desorganización social. El problema justamente se genera porque esta población de inmigrantes toma contacto con ¿qué? Con esto que yo les dije, con las nuevas realidades. ¿Sí? Ustedes piensen que, como consecuencia de estas nuevas realidades, estos vínculos empiezan, ¿no es cierto?, a ser más inestables. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de estos inmigrantes tienen hijos. Y algunos de ellos, ¿no es cierto?, tienen que enviar sus hijos a la escuela. Y ya pasan a ser nativos, naturales de la región o del país por el cual ellos han adoptado. Esto les permite también conocer nuevas formas, nuevas relaciones y nuevas maneras de poder enfocar o encarar, por ejemplo, su futuro. Muchos justamente encontraban en el delito una oportunidad. ¿Por qué? Porque sienten justamente que existe tensión, de alguna manera, entre los valores de los padres y las nuevas formas de vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el delito pasa a ser, ¿no es cierto?, una consecuencia directa de una forma de integración. Es decir, se buscaba justamente el delito como modelo de referencia para poder ser parte de algo. Y entonces, lo que para algunos puede ser el trabajo y para otros el estudio, para otros individuos era precisamente su vida y su asociación con el delito. ¿Y esto qué les permitía o qué les posibilitaba? Llegar a conocer y llegar justamente a ser parte de él, casi diríamos nosotros como si fuera una actividad más de las que yo les nombré. Por supuesto que algunos de ellos venían con la experiencia de sus países de origen. La experiencia de sus países de origen también digamos, extrapolarla o traerla al nuevo país adoptado, generó nuevas relaciones de convivencia. Y eso también justamente formó parte de ese aprendizaje. Esto marca también una nueva etapa, ¿no es cierto?, de las relaciones culturales con el crimen. De manera de que estos nuevos vínculos que ya se iban generando, traían como consecuencia directa la aparición de verdaderas áreas o zonas geográficas que estaban comprometidas con la criminalidad. Uno de los principales investigadores
que estudió esta problemática fue Thrasher en 1927, cuando publica sus investigaciones en un libro justamente que se llama The Gang. Yo les voy a poner acá, nosotros las referencias así la tienen presente. Esto no está en el material de los apuntes, obviamente, pero creo, ¿no es cierto?, que es importante citar a este autor porque él hace justamente un análisis acabado sobre 1.313 bandas de Chicago, para que se den una idea, ¿no es cierto?, de la dimensión de su obra, y alrededor de 25.000 miembros que la conformaban. En su obra The Gang, como ya les dije, estudió 1.313 bandas, y de ellas 25.000 de sus miembros. ¿Qué es lo que describe Thrasher en su obra? Bueno, que en buena parte, ¿no es cierto?, dentro de estos lugares, ¿no es cierto?, dentro de estos territorios, existió o constató que justamente había una zona que podía llamarse zona de bandas, que él denominaba ganglands. Las ganglands, eran justamente aquellos tipos de territorios que pueden ser descritos casi como, diríamos, como si fueran lugares intermedios, o espacios intermedios, o terrenos intermedias, algunos lo llaman, al que tenemos, por ejemplo, zonas de fábricas, de ferrocarriles, algunos sitios baldíos que podían circunvalar los edificios, o incluso aquellos lugares que podían estar cerca, ¿no es cierto?, de las cities comerciales, pero que, por supuesto, las rodeaban. Y era justamente muy importante este crecimiento. ¿Por qué? Porque el auge de la industrialización en Chicago, así como en otras ciudades importantes de los Estados Unidos, trajo también aparejado la pauperización del trabajo. Y la pauperización del trabajo podía derivar justamente en algunos hogares en comportamientos de tipo delictivo. Entonces, recuerden esto, las ganglands eran justamente esos territorios a los cuales muchas veces no se los tenía en cuenta, pero que estaban creciendo normalmente, ¿sí? Entonces, lo que se permitió analizar justamente Thrasher fue que si acá tenemos, ¿no es cierto?, la ciudad, existe alrededor de ella un determinado conglomerado urbano de características diferentes a los centros de residencia principales, ¿sí? Y esto era justamente lo que llamaba territorio de bandas. El problema justamente que se le presentaba justamente a Thrasher era que, por ejemplo, estos lugares podían justamente influir sobre estos y necesariamente recrudecer la actividad delictiva. Entonces, ¿qué pasaba acá? Muchos preferían justamente mudarse, irse a vivir lejos. Los que no querían, por supuesto, participar o vivir de esta manera, debían alejarse. Entonces, justamente lo que decía Thrasher, cosa que también, en buena medida, Shaw y McKay también verifican en sus investigaciones, cuando dicen que la cifra de criminalidad disminuye con el alejamiento del centro de la ciudad y de los centros industriales. Esto le permitía justamente a estos autores poder decir de que el crimen baja a medida nosotros que se alejan
de estos lugares, de estos centros fabriles y de estos centros comerciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Esto generaba justamente una nueva concentración. Lo que definía Trasher como ganglands, en realidad, justamente, Shaw y McKay hablan de delinquency areas. O sea, áreas criminales, ¿no es cierto? Que estaban situadas ¿dónde? En realidad, bueno, estaban situadas cerca, como les dije, de los almacenes, de los grandes comercios, de los centros de la ciudad, y por supuesto esto hacía que las zonas, ¿no es cierto?, más alejadas estuvieran de alguna manera menos comprometidas, ¿no es cierto?, con la aparición del fenómeno delictivo. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que en estas delinquency areas el control social, ¿no es cierto?, era muy pobre. ¿Y quién debía ejercerlo? Bueno, justamente los órganos del Estado. Ante la pobreza de esta situación, la precariedad, ¿no es cierto?, de las familias, obviamente no quedaba otro recurso u otra salida que, bueno, tener que, de alguna manera, a veces hasta convivir con aquellos, ¿no es cierto?, con los cuales ellos no deseaban ni querían. Y esto también justamente representó un agudo problema social en los Estados Unidos. Estas concentraciones permitieron prácticamente rodear estas grandes urbes, y entonces algo había que hacer. Porque justamente estas, casi diría yo, por una cuestión de aprendizaje social, el delito podía podía generar vasos comunicantes en la sociedad, y esos permitían a su vez, ¿no es cierto?, preparar a nuevos adherentes, a nuevas incorporaciones a sus estructuras. Y entonces, justamente, se van a encontrar con algún problema. Y ese problema era que justamente algo había que hacer a nivel de los gobiernos, que no podían desentenderse de esta problemática. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos hablando justamente de la ecología del crimen, ¿sí?, la ecología del delito? Y bueno, en realidad justamente esto tiene que ver con que muchas veces uno trata, o los investigadores en estos casos, ¿no es cierto?, tratamos de buscar, ¿no es cierto?, una referencia que nos diga cuáles son las características situacionales, ¿no es cierto?, donde los delitos se cometen. Ustedes van a ver, habrán visto, por ejemplo, en el apunte, la importancia que tienen, por ejemplo, en las investigaciones que ha hecho, por ejemplo, Park, sobre las historias de vida, sobre algunas, ¿no es cierto?, de las características demográficas, sociales, ¿no es cierto?, de estos lugares, y por supuesto, todo aquello que tiene que ver como la ciudad como organismo, es decir, tanto del individuo como los demás, y los demás con respecto al individuo. Por eso, justamente, para la teoría ecológica, el objeto de investigación estamos hablando siempre, cuando hablamos de teoría ecológica, nosotros estamos hablando de una forma de análisis, de una posición sobre, ¿no es cierto?, lo que es la escuela de Chicago, que es la que explica todo esto, ¿sí? Eso para que lo tengan presente. Estamos hablando todo de escuela de Chicago. El objeto de investigación para la teoría ecológica es precisamente el municipio. Es decir, el individuo, ¿no es cierto?, con su entorno y su relación con este. ¿Sí? De manera de que
digamos, cómo se comporta, cómo actúa, ¿no es cierto?, la persona en función de la relación que tienen con los demás y las reacciones, ¿no es cierto?, que tiene justamente frente a ese entorno, frente a esa nueva realidad. Esto que les explicaba, que muchas veces, ¿no es cierto?, tenían que prácticamente convivir o relacionarse con la indigencia. Muy bien. Otro elemento, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta cuando nos referimos, ¿no es cierto?, a la escuela de Chicago, es precisamente un defecto que se ha encontrado, ¿no es cierto?, en sus análisis, que es la cuestión de la simplificación de la criminogénesis. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, acá de simplificación de la criminogénesis, no estamos hablando justamente ni más ni menos que de una crítica, ¿no es cierto?, a la escuela de Chicago. Realmente, estos barrios desorganizados, esta fue justamente una de las críticas que se hizo, ¿producen delincuentes? ¿Atraen delincuentes? ¿Qué pasa con aquellas personas o aquellas familias, ¿no es cierto?, cuyos hijos viven en un lugar y no están atraídos por el delito? Si bien los estudios de sociología criminal americana buscan desprenderse tanto de lo que hemos visto de la escuela clásica, el estudio de las normas, la legislación y aquello que ya habíamos hablado nosotros en una oportunidad, la ley previene, o bien los estudios, ¿no es cierto?, del positivismo, que se enfocan en que en el individuo delincuente y en los estudios de su personalidad, la sociología criminal lo que buscó justamente analizar es cuáles son los factores que inciden o que llevan, ¿no es cierto?, a que un individuo se convierta finalmente en delincuente. Y si el estudio, ¿no es cierto?, de estos factores son suficientes